Buenas tardes, como siempre, muchas gracias en nombre del Instituto por estar aquí nuevamente, haciendo acto de presencia en estas conferencias que, por otra parte, terminan hoy. Este ciclo de este curso termina hoy hasta el próximo octubre, que se reanudarán, Dios mediante, después de la Virgen del Pilar. Primer martes después de la Virgen del Pilar, si no hay ningún otro, pero vamos, se anunciará con antelación. Bueno, yo creo que no hace falta presentar al ponente, aunque él mismo se podría presentar, pero me ha dicho que le presentase yo, siguiendo un poco la norma que tenemos en el resto de las conferencias. Y creo que, ya digo, de todos conocidos, Jesús Llanes, no obstante, aparte de presidente del Instituto, por supuesto es joyero con más de 30 años de profesión y director general de Llanes Joyeros, especialista en diamante, por supuesto, por la GIA. Y nos va a hablar de la tasación de joyas en España. Si las joyas por sí son interesantes, es también muy interesante saber cuál es el valor y el precio, que son cosas diferentes, que tienen las joyas y cómo aquí, en el Instituto Gemológico, un poco conducido por él, pues se ha establecido un protocolo para llegar a esa tasación que sea bastante fiable, y no solamente fiable, sino que esté recogida en un documento que puede ser modélico para intentar conjuntar a todo el sector y que lleguemos en el futuro al acuerdo de que todo el mundo haga las tasaciones de la misma forma. Sin quitarle un minuto más, cedo la palabra y creo que será interesante para todos ustedes esta conferencia. Muchas gracias, bienvenidos, y cuando terminemos ya me despediré de ustedes hasta la próxima temporada. Bueno, pues muchas gracias, José María. Buenas tardes a todos. Me va a ayudar Marta, que es tasadora del Instituto Gemológico Español y trabaja además en el laboratorio de análisis del Instituto, de análisis gemológico del Instituto. Pues además de esto, soy el creador de este protocolo y voy a hacer un poquito de historia, bueno, brevísimo, ¿no?, de cómo caigo aquí, porque yo en realidad pues soy joyero, de familia de joyeros de tradición, y en un momento determinado pues tuve que ocuparme de la tasación de joyas. Dentro del instituto, siendo presidente, pues tuve que ocuparme de la tasación de joyas, pues por un incidente, y es que la persona que estaba de tasador pues cayó enferma, gravemente enferma, y de la noche a la mañana pues nos encontramos que no teníamos tasador, que había tasaciones en curso y que era inminente el inicio del nuevo curso y había que dar este nuevo curso. En esa situación pues cogí los documentos que tenía el tasador para realizar las tasaciones y verdaderamente, pues como yo no soy tasador, pues no entendía nada, no entendía absolutamente nada. Verdaderamente llegué a la conclusión, incluso, como no voy a decir el nombre, pues lo digo y además también se lo he dicho a él muchas veces porque afortunadamente se ha recuperado, llegué a la conclusión que si él volviera a hacer una tasación pasados unos días con aquellos documentos, hubiera sido imposible que llegara a la misma conclusión, porque los documentos que tenía él almacenados, tanto de las tasaciones que tenía pendientes como de las anteriores, pues estaban hechos a su manera, que lo venía haciendo desde hace muchísimos años de esta manera, sin ningún orden y con anotaciones pues muy pues según le venía en ese momento la inspiración de decir, pues aquí anoto esto otro, aquí hago un dibujito, aquí cuento las piedras, aquí no sé qué, aquí hago esta multiplicación, aquí me traigo los precios de no sé qué, y entonces veías aquello y era un auténtico jeroglífico, y para mí, que no soy tasador, pues era imposible de descifrar aquello. Bueno, a mí me llaman el señor Tablas, porque soy muy aficionado pues a ponerlo todo en tablas, ¿no? Esto pues tiene sus inconvenientes, naturalmente, porque la realidad de la vida, la realidad de las cosas, no se puede reducir a tablas, pero a unas tablas. Pero tratar de ajustar los problemas a los que nos enfrentemos a una estructura determinada nos ayuda enormemente a comprenderlas y a definirlas aún mejor.
No puedo decir que esto sea lo mejor del mundo, reducir todas las realidades de la vida a tablas, pero a mí me funciona. ¿Y cómo me funciona? Pues lo que hice ante esas tasaciones que estaban pendientes, pues fue comenzar de nuevo y empezarme a hacerme mis tablitas y tal y cual. Bueno, pues lo resolví como buenamente pude el asunto y a continuación pues me enfrentaba a el problema del curso de tasación. Y ante el problema del curso de tasación, en aquel momento, aquel año tuvimos 3 alumnos de tasación. Y ante los 3 alumnos que tuvimos de tasación, pues dije, pues realmente es que hacer un curso de tasación con 3 alumnos, pues tampoco es que tenga mucho sentido. Me fui a hablar y como yo además no sé, pues no tiene ningún sentido. Me fui a hablar con la Asociación de Tasadores y les planteé la cuestión. Les planteé la cuestión de que nosotros teníamos 3 alumnos que realmente no teníamos la persona que pudiera dar este curso y que cómo tasaban ellos en comparación a cómo tasábamos nosotros, y el protocolo que seguían pues era un protocolo bastante equivalente, porque no en vano la Asociación de Tasadores del Instituto Gemológico muchos años antes habían tenido el mismo origen. Se habían separado posteriormente y por lo tanto seguían los mismos protocolos. La historia continúa en que en aquel momento pues conseguimos llegar a un acuerdo, Instituto Gemológico y Asociación de Tasadores, para fundir los 2 cursos. Ellos tenían 3 alumnos también. Llegamos a un acuerdo. Yo les dije, mira, yo os cedo nuestros alumnos, y sin embargo llegamos a unos acuerdos de meter algunas cositas en tablitas. Bueno, pues les pareció bien y conseguimos meter unas cositas en tablitas. Al año siguiente, pues tuvimos nosotros más alumnos, tuvimos 6 alumnos, ellos tuvieron 2. Y yo les volví a ofrecer nuestros alumnos, volví a ofrecérselos a cambio de hacer más tablitas. Bueno, alguna tablita más me aceptaron, pero con bastantes reticencias. Y al año siguiente, pues yo insistí en que había que incrementar la estructuración del método de tasación, a lo cual ellos se negaron y entonces pues nos volvimos a separar. En aquel año nosotros teníamos del orden de los 10-12 alumnos y ellos seguían con 2 o 3 o 4 alumnos, no muchos más, con lo cual pues también estaba bastante justificado esa separación, puesto que no querían seguir. Realmente de lo que aquellas tablitas supusieron en aquel momento a lo que o implicaban en aquel momento a lo que os voy a enseñar hoy, pues son 2 mundos, no tiene absolutamente nada que ver. Hoy os voy a enseñar el método de tasación del Instituto Gemológico Español, pues que está todo parametrizado dentro de un programa que es un programa casero, porque le he desarrollado yo y ahora ya lo he encargado a una empresa profesional que con los mismos criterios lo haga y esté estructurado lo mismo, pero bonito, hecho por un profesional de esto, ¿no? Y bien, pues entre aquello y lo actual pues no tiene nada que ver, pero este es el origen, ¿no? Entonces, verdaderamente yo creo que el aspecto fundamental es este: la realidad no es posible hacer una simplificación tal que la podamos reducir a unas tablas, aunque esas tablas sean infinitas, porque si las tablas son infinitas, pues entonces tampoco sirven para nada, porque las opciones pues serían infinitas y entonces estaríamos en los mismos problemas, tendríamos los mismos problemas. Con lo cual, pues aunque nuestro método de tasación supone un reduccionismo del mundo de la tasación, pero como espero que lleguéis a la conclusión al final de esta charla, desde luego es un reduccionismo muchísimo más preciso, o con una precisión que a una persona que no entienda de gemología, de gemología, de tasación de joyas y de gemología y de tasación de joyas, le ofrece unas más que razonables garantías. Bien, pues vamos a empezar diciendo qué es la tasación. Desde un punto de vista clásico, la tasación de joyas consiste en determinar el valor de una joya para un mercado determinado y en una fecha concreta. Es decir, una tasación hay que hacerla en una fecha concreta. La tasación de hoy no vale mañana, o no vale dentro de 2 meses, o simplemente no vale en el momento que el cambio del dólar-euro se ha modificado. Es decir, está hecha en un momento concreto y para un mercado concreto.
Y esto del mercado es el primer punto donde me quiero parar porque es un punto muy importante. Cuando hablamos de un mercado concreto, nos referimos a cada uno de los segmentos que en el sector de la joyería, a cada uno de los mercados que en el sector de la joyería existen. Y en el sector de la joyería existen 3 mercados. Y por lo tanto, bueno, puede existir alguno más, pero vamos a dejar en 3 mercados. Y por lo tanto, las joyas valen, en cada uno de esos mercados tienen precios diferentes. Habitualmente, cuando viene una persona a solicitar una tasación, pues su pregunta normal, habitual, es ¿cuánto vale una joya? Pues cuánto vale una joya, entendido que es hoy, en una fecha concreta, cuánto vale una joya depende el mercado en que la compremos o en que se realice la transacción. Es decir, cualquiera de los 3 mercados. Estos 3 mercados los denominamos mercado de reposición, que sería el equivalente, o que es, mercado de reposición es el que llamamos retail, en término anglosajón, retail es las tiendas, mercado de reposición son las tiendas. Es decir, un particular compra en una tienda. Eso le denominamos mercado de reposición. Este parece que es el mercado, pues, el valor de las joyas, pero rápidamente nos vamos a dar cuenta que no es el único, porque existe otro mercado, y es aquella persona que ha obtenido una joya en este mercado de reposición, en un momento determinado puede quererla vender. Y entonces nos van a surgir 2 mercados adicionales, que los llamamos mercado de bienes usados, que sería mercado de segunda mano, es más bonito llamarle bienes usados que segunda mano, por lo tanto le denominamos mercado de bienes usados. El mercado de bienes usados es aquel en el que un particular vende a otro particular. Y ese precio no puede ser igual, por lógica, que el mercado de reposición. Es un precio diferente y, por lo tanto, naturalmente inferior, y notablemente inferior. Finalmente, existe otro mercado que le llamamos mercado profesional, es decir, esa persona que compró su joya en la joyería a valor de reposición no la consigue vender a otros particulares por los cauces habituales que son pues mi vecina de arriba que me compra la joya, o mi hermana que me compra la joya, o la llevo a una casa de subastas, que es mercado de bienes usados, entonces o la coloco en Internet. Obviamente ese precio no puede ser el mismo, porque no le estoy ofreciendo las mismas garantías, la joya está usada, etcétera, etcétera. Y otros matices que son muy matizables y que seguro que os surgen preguntas y que luego las hacéis, o si queréis interrumpir sobre la marcha. Cuando el particular no encuentra ese otro particular a quien venderle la joya, entonces tiene que acudir al que llamamos mercado profesional. El mercado profesional, que también se llamaba o se llama de forma clásica mercado de liquidación, nosotros le hemos cambiado el nombre porque es que de liquidación pues suena muy mal, pero verdaderamente el conceptualmente es este. Una joya que en el mercado ya no está actual y que por lo tanto el mercado de los compradores, de los clientes, no están dispuestos a pagar por ella, aún así, aunque no hay nadie dispuesto a pagar por esta joya, las joyas tienen esta característica, y es que tienen unas materias primas, a diferencia de cualquier otro objeto que podemos comprar, que esas materias primas tienen un valor, como son el oro y los diamantes. Pero tienen valor como materias primas, naturalmente. No tienen valor como objeto de joyería, porque el mercado no está dispuesto a pagar por él. No hay clientes que hayan pagado en el mercado de bienes usados y, por lo tanto, acuden al mercado profesional a liquidar la joya. Bueno, esto yo creo que no es muy difícil de comprender, pero siempre es duro de escuchar en el momento de ir a vender una joya, porque indudablemente cuando decimos que una joya me ha costado en el mercado de reposición, me ha costado 1.000 y me van a pagar 100, por decir algo que se puede parecer, pues esto pues rasga el alma, las vestiduras y los cimientos de Roma,
pues sí, lo rasga todo, pero es no entender adecuadamente qué son las joyas. De este tema de qué son las joyas, del valor de las joyas, hablé en la última conferencia del mes de diciembre o algo así, pues estuvimos hablando justamente del valor de las joyas. ¿Por qué está justificada esa diferencia de precio, ¿no? Pero hoy no vamos a entrar en ello, salvo que al final me queráis preguntar. Entonces, esto es muy importante a la hora de hacer una tasación, determinar el mercado. ¿Para qué mercado voy a hacer esta tasación? ¿Dónde quiero saber cuánto vale esto? Porque no vale lo mismo, obviamente, si lo estoy vendiendo en un mercado o en otro mercado. Normalmente, el que quiere saber el precio de su joya es un particular. Y, por lo tanto, el particular solamente tiene dos opciones. No tiene la opción de reposición, porque no es tienda, solamente tiene la opción de liquidación o bienes usados. Bueno, entendido este aspecto fundamental, como concepto, vamos a ver ahora cómo se tasan las joyas. ¿Qué hay que hacer para tasar las joyas? Yo les enseño a los alumnos la palabrita que le llamo el IBI, pero con V, porque tasar consiste en identificar, para lo cual hay que ser gemólogo, es decir, hay que identificar qué es lo que tenemos entre manos, hay que identificar qué metales son, esto no es gemología, pero bueno, hay que identificar qué metales son, oro, plata, platino, que son habitualmente los metales nobles que se utilizan en joyería, hay que identificar qué ley de metales tiene y hay que identificar, en función de cada ley, hay que identificar o hay que determinar, más que identificar, hay que determinar el precio. Por lo tanto, y con las gemas pasa algo equivalente. Hay que identificar qué tipo de gema es, hay que identificar qué calidad tiene esa gema y en función de la calidad y del tipo de gema, de la naturaleza de la gema y de la calidad, hay que determinar el precio, ¿no? Entonces, tasar consiste en esto, en el IBI, que es identificar, valorar. Valorar, pues, consiste en conocer cuáles son las fuentes sobre las que vamos a determinar el valor de esas materias primas y, a continuación, una vez determinadas esas fuentes, conocidas esas fuentes, aplicar las fórmulas de cálculo que tenemos determinadas dentro de lo que es el protocolo del Instituto. Finalmente, la tercera letra del IBI es identificar, valorar e informar. Pues, naturalmente, informar no vale informar de cualquier manera, hay que informar de una manera, pues las 4 Cs clásicas que se utilizan en gemología, ¿verdad, Cristina? Tú que sabes de gemología, las 4 Cs que son claro, conciso, concreto y completo, ¿no? No son las que tú te pensabas. Es decir, tiene que ser un informe claro, conciso, concreto y completo, que como son 4 Cs nos viene muy bien a los gemólogos cuya terminología nos es muy afín. Muy bien, pues tasar es esto, ¿no? Identificar, valorar e informar para una pieza determinada en un mercado determinado y en una fecha determinada. Bueno, pues estas tablitas, con el paso del tiempo, y aquí me estoy remontando año 2006, es decir, nuestro actual protocolo de tasación se remonta al año, el origen es el año 2006, ¿no? El protocolo de tasación que vamos a ver ahora está fundamentado en unos documentos que son el informe de tasación, el contrato de tasación, la hoja de análisis y valoración y el informe de tasación, que vamos a ver a continuación. Además de los 3 documentos, el protocolo incluye las fórmulas de cálculo, cómo calculamos el valor de cada uno de estos mercados, cómo se llega a ese valor a través de una fórmula y cuáles son las tablas de precio que vamos a utilizar para determinar el valor de las materias primas y de las materias primas y de todo lo demás que haya que utilizar unas tablas. Ese soy yo, perdonad.
Bien, pues finalmente, para coordinar todo esto, una vez que hemos llegado a, que desde el Instituto hemos llegado a esto, pues hemos creado el Colegio de Tasadores del Instituto Gemológico Español, que es el que se va a encargar, a partir de este año, de revisar periódicamente el conjunto del protocolo de tasación, que son que son esto que os he dicho, ¿no? Las fórmulas y las tablas. Muy bien, pues vamos a ver cómo hacemos una tasación. Para ello me va a ayudar Marta y vamos a utilizar el propio... Voy a poner aquí. Si lo puedes reducir un poquito. Bueno, entonces, como os decía, utilizamos este programa y entonces en este programa le llamamos a este módulo, a lo mejor le puedo ampliar un poquito más porque lo de abajo no nos sirve, ampliar un poquito más, ahí está. Y entonces, pues en este programa lo que tenemos pues son las distintas opciones, ¿no? El contrato, la hoja de análisis e identificación, la valoración por facturas y vamos a ver, vamos a empezar viendo lo que son las tablas del protocolo del instituto. Vale. Necesitan que hable por el micrófono para que la grabación... Sí. Bueno, pues entonces... vale, acepta y me parece que tienes que ir a opciones. Opciones. A validarlas. Acepta. Vale, continuar. Y ahora sí te permitirá entrar en tablas. Bueno, redúcelo un poquito porque no es importante que veamos los datos de las tablas, pero sí verlo un poco en su conjunto. Vamos a la tabla 1. Nosotros, a través de estas tablas, aquí tenemos la base fundamental de todos los elementos que vamos a utilizar en nuestra tasación. Por ejemplo, la tabla número 1 nos habla de gemas, qué gemas y qué pesos y cuál es el peso específico de las gemas. Esta fórmula nos va a ser muy útil o este dato, mejor dicho, nos va a ser muy útil para hacer los cálculos, imprescindible para hacer los cálculos de los pesos de las gemas cuando están montados. La tabla número 2 es una tabla muy sencilla de formas de pago y tarifas. La tabla número 3 nos habla de los distintos metales, de sus leyes y de sus cotizaciones y de los cambios de moneda y sus cotizaciones. La tabla número 4 nos habla de las fórmulas de cálculo de los pesos de las gemas montadas. Es decir, cada gema tiene, cada talla tiene una fórmula para el cálculo del peso. Cuando las gemas están montadas, pues no se puede saber su peso si no es a través de este tipo de fórmulas, ¿no? La tabla número 5 nos habla de las marcas, los márgenes comerciales y las fórmulas. Es decir, qué tipos de marca hay en el mercado y en función de ese tipo de marca van a tener márgenes comerciales diferentes. Y a su vez también nos hable y nos define cuáles son las fórmulas de cálculo de todos los elementos que vamos a tener a lo largo del cálculo de la tasación. La tabla número 6 nos habla de datos de contrato, que son datos de texto simplemente. La tabla número 7 nos habla de los diamantes y de los descuentos que hay en función de la calidad de los diamantes. Esos descuentos pues vienen dados porque un certificado u otro nos va a determinar un precio diferente de la piedra. Un tipo de fluorescencia u otro nos va a determinar también unos descuentos sobre las tablas de referencia. Y así sucesivamente pues con la calidad de talla y con la calidad de talla. Ya está. La tabla número 8 nos habla de catalogación y entonces pues es simplemente para unificar los conceptos de catalogación de las joyas, pues desde el punto de vista de la propia marca, o sea, qué marcas hay en el mercado y cuál es su clasificación. Las clasificamos en comercial, internacional y nacional. Cada uno de esos tipos de marca tienen precios, tienen una valoración diferente desde el punto de vista del cálculo de su valor.
El estado de conservación, amplíe un poquito esta tabla, por favor, porque yo creo que se ve un poquito mal. El estado de conservación, naturalmente, una joya, pues tiene un valor determinado, pero ese valor es para un estado de conservación óptimo. Pero si ese estado de conservación no es óptimo, pues habrá que aplicarle unos descuentos. Y esta tabla nos habla exactamente de eso. El estado de conservación, el estilo, que son los diferentes estilos de joyería, en fin, los punzones, los tipos de IVA. Pasamos a la tabla número 9. La tabla número 9 nos habla de una cosa muy importante. Esta fue la primera tabla que acordamos con casi la primera y la única, que acordamos con la Asociación de Tasadores. Y es los procesos de fabricación, ¿cuánto cuestan? Hasta el año 2006, y tengo que decir que en el mundo de la tasación en España se sigue funcionando así, a excepción de los tasadores que tasan con nosotros, con nuestro protocolo, el método de tasación pues consistía en preguntarle al tío Juan, que es esmeraldero. Y entonces el tío Juan pues se le llamaba, que trabajaba en el quinto, y oye Juan, te voy a subir una esmeralda que pesa 2 quilates, a ver que me digas el precio. Y en el caso de los costes de fabricación, pues algo parecido. Mi amigo tiene un taller y me ha dado estas tablas de precios, que es lo que cobra por hacer los distintos tipos de hechura. Bueno, no es que esté mal, pero le falta objetividad a ese sistema, y no solo le falta objetividad, sino que le falta el ser contemplado desde un ámbito nacional, para que no sea una cosa estrictamente local. Como consecuencia de esa problemática, pues conseguimos acordar que se podían determinar unos valores medios en función de 4 tipos de fabricación diferentes. Es decir, hicimos una simplificación de los tipos de fabricación. Los tipos de fabricación, pues establecimos que podían de ser de 2 tipos, forja y fundición, y dentro de forja y fundición podían ser de un tipo sencillo y un tipo complejo. Es decir, que forja y fundición nos ofrecían 4 opciones diferentes de precio para cada una de las tipologías de piezas que se hacen en joyería. En este caso, sortijas, pendientes, collares, pulseras, etcétera, ¿no? Bien, indudablemente es una simplificación, pero al final las matemáticas nos enseñan que es indiferente y que es mucho más conveniente una fórmula así que una precisión absoluta de lo que cobra un taller, exactamente, de si en lugar de cobrar 200 euros por una forja sencilla en un collar, pues cobra 243. Es indiferente, os lo aseguro, y lo hemos comprobado a lo largo de todos estos años, lo hemos comprobado en innumerables ocasiones. Bueno, pues veis ahí pues que es los tipos de engaste y otros conceptos, ¿no? Y finalmente la tabla número 10 es una tabla de cálculo para el peso, para calcular el peso de las perlas. En función del diámetro y tal y cual, pues podemos calcular los pesos de las perlas. Bueno, estas tablas, que ya veis que es un elenco de tablas grande, aunque están resumidas en 10 tablas, pero es un elenco de tablas grande con infinidad de datos. Esto es difícil de manejar por una persona. En fin, no es difícil, requiere mucha práctica, pero indudablemente tantísimos datos y tantísimos cálculos, como vais a ver a continuación, que se realizan, nos ofrecía la problemática de que el error está asegurado. Bueno, pues si podemos reducir esto a introducir los datos y que alguien por nosotros, o introducir los datos ordenadamente y que alguien por nosotros haga los cálculos, pues entonces habremos eliminado una cantidad enorme de errores. Y esto es lo que ofrece este sistema de tasación. Muy bien. Os decía que uno de los elementos fundamentales del protocolo de tasación, aparte del propio documento, son las tablas, que son estas que os he enseñado. Vamos a ir un poquito a la izquierda, a la tabla número 5. Y en la tabla número 5 vamos a ampliar las fórmulas de cálculo, todo lo que puedas para que se vean bien. Y podemos ver, esto tenía un puntero, por cierto, ¿no? Ya no lo tenemos. Bueno, es igual. Fórmulas de cálculo, podemos ver ahí a la izquierda en la sección naranja,
que la primera que tenemos es el valor profesional liquidación. El valor profesional de liquidación, que le llamamos VPL, puede parecer fórmulas complejísimas, pero os aseguro que después de 2 minutos que os las explique son sencillísimas y además son tan lógicas que son irrefutables. Entonces, valor profesional, o sea, VPL, para complicarlo un poco, es igual a VLM más VLG. Pero VLM no es ni más ni menos que valor de liquidación de metales y VLG es valor de liquidación de las gemas. Por lo tanto, ¿cómo calculamos el valor profesional de una joya? Pues vamos a sumar el valor de los metales a precio de materia prima y el valor de las gemas a precio de materia prima. Pero, ¿nos paga eso el mercado de liquidación? No, el mercado de liquidación no paga eso. Porque si el mercado de liquidación quiere comprar esas materias primas, metales, y quiere comprar gemas, pues los compra en el mercado de materias primas y paga ese precio por materias primas nuevas. El mercado lo que hace es aplicar un descuento sobre las tablas, sobre los valores de mercado. Es decir, la cotización del oro, por simplificarlo. La cotización del oro. El oro vale, pongamos, 34 euros el gramo. 34 euros el gramo, el oro de 24 quilates. El oro de 18 quilates pues serán aproximadamente unos 22 euros el gramo. Si alguien quiere comprar oro, ese es su precio. Por lo tanto, va a un fabricante de oro y le compra el precio y paga ese precio. Ahora bien, el oro que proviene de joyas usadas tendrá que pagar menos. Y eso es lo que hace el mercado, entre otras cosas, porque hay que reciclarlo, porque hay que purificarlo y por una serie de cosas más y porque necesita legítimamente un beneficio sobre ese precio. Por lo tanto, a esos valores de materias primas hay que aplicarle unos factores de descuento. Por eso hablamos de valor de liquidación gemas y valor de liquidación metales. No sé si me he liado mucho con esto, pero está clarito, ¿no? Estupendo. Porque esta la facilita. Entonces, el valor de bienes usados es el valor que son los bienes usados. Sí, vale. ¿Qué son los bienes usados? Pues son las joyas que vende un particular a otro particular. ¿Cómo definimos? ¿Cómo calculamos ese valor? Bueno, pues ese valor partimos del valor valor profesional o de liquidación. Es decir, partimos del valor de los metales y las gemas a valor de liquidación. Esa es la base. Ese es el precio mínimo. Partimos de eso. Y a eso le vamos a aplicar lo que llamamos factor de bienes usados. El factor de bienes usados depende del tipo de joya que es. Si la joya es internacional, de marca internacional, si la joya es de marca nacional o si la joya es simplemente una marca comercial que no tiene marca. Es decir, que lógicamente no vale lo mismo una joya hecha por Cartier que una joya que no tiene la firma Cartier. No vale lo mismo en el mercado de bienes usados. Por lo tanto, a ese valor de las materias primas le voy a aplicar factores diferentes en función del tipo de marca. Ese es el FBU. Muy bien, pues no parece que sea muy complicado. O sea, al valor de las gemas habrá que ver cuánto es ese FBU. Yo creo que no voy a entrar en ese detalle. Pero lo vamos a multiplicar a su vez por lo que os he hablado anteriormente, que es el estado de conservación. Muy bien, yo tengo ese precio. Pero si esta misma joya de Cartier tengo dos, una está perfectamente conservada con su estuche, con su garantía, y otra está perfectamente conservada, pero no tiene estuche y no tiene garantía, lo siento, pero no valen lo mismo. Y no es que lo diga yo, es que simplemente el mercado no paga lo mismo. Mucho más claro es el ejemplo de un Rolex. Un Rolex, si no tiene estuche y garantía, naturalmente que vale, pero vale menos que si tiene estuche y garantía. El mercado paga menos por él. Exactamente lo mismo pasa en las joyas de marca, y en función de que esas joyas sean
Naturalmente, tampoco es lo mismo la diferencia entre estado de conservación excelente y estado de conservación bueno para las joyas de marca internacional es que tenga estuche. Pero también es su propio estado de conservación. No solamente es importante que tenga los estuches y las garantías, sino que es importante también que esté perfecta. Porque si no, el que la va a comprar dirá: hombre, yo pago antes más por esta, que está con estuche y garantía, que por esta que no tiene estuche y garantía, está deteriorada, obviamente. Por lo tanto, tengo que multiplicarlo, el valor el que yo tengo que reducir o tengo que descontar el estado de conservación. Por eso multiplico por el estado de conservación. Y finalmente multiplico por otro factor, que es el factor de antigüedad o notoriedad. ¿Y esto qué es? Pues el factor de antigüedad o notoriedad es algo muy lógico también. Si esta joya de Cartier es de Elizabeth Taylor, pues aunque sea de Cartier, aunque esté en perfecto estado o aunque esté en muy mal estado, solamente porque se la regaló Richard Burton, esa joya vale muchísimo más. ¿Vale muchísimo más? Sí, porque las cosas valen lo que hay alguien que está dispuesto a pagar por ellas. Y naturalmente, ese diamante Burton Taylor vale no solamente porque es excepcional, porque si tuviéramos otro diamante igual, valdría menos que el diamante que le regaló Richard Burton a Elizabeth Taylor. Por lo tanto, este es el ejemplo de la notoriedad, le llamamos factor de antigüedad o notoriedad, pero el concepto antigüedad también se da y es muy fácilmente comprensible. Por ejemplo, para una joya de Cartier, porque he puesto Cartier, tenía que haber puesto Janes naturalmente, pero en fin, he cogido Cartier y nos quedaremos con Cartier. Entonces, una joya de Cartier Art Deco. No es lo mismo que la joya de Cartier esté estupendamente conservada y sea Art Deco a que sea una joya de Cartier de los años 50 o de los años 60. No es lo mismo desde el punto de vista de la valoración, es muy diferente. Y por lo tanto le voy a multiplicar por el factor de antigüedad-notoriedad, que tiene su complejidad y que lo vamos a dejar de momento. Finalmente, ¿cómo calculamos el valor de reposición? ¿Cómo se calcula cuánto vale una joya venta al público? Pues una joya venta al público vale el valor de los metales, pero ahora ya sin liquidación, porque una joya venta al público la fabrica un fabricante y tiene que comprar los metales en el mercado de metales. Por lo tanto, valor de los metales más valor de las gemas que tenga, más valor de los procesos. Es decir, para fabricar esa joya hay que hacer unos procesos de joyería, fundición, hecho a mano, en fin, engaste, en fin, todas esas cosas que puede haber. Es decir, valor de los metales, valor de las gemas, valor de los procesos, todo eso me genera el valor de coste de la joya. Pero a su vez hay que multiplicarlo eso por el margen comercial legítimo del fabricante. Un fabricante tiene un margen determinado y ese margen depende del tipo de joya. Si es del mercado, si es una marca, perdón, el tipo de joya no, del tipo de marca. Si es una marca, os estoy liando, os estoy metiendo una cantidad de datos y a lo mejor es mejor ir. Pero en fin, ya termino con esto porque esto es el aspecto nuclear de todos los cálculos. Es decir, por el factor de fabricante, que el factor de fabricante depende del tipo de marca que sea comercial, que sea nacional o que sea internacional. Y finalmente, por el margen de la tienda, margen de minorista, por el factor del minorista, menos el IVA, porque los precios los damos, los precios de las tasaciones se dan, IVA no incluido. Por lo tanto, en fin, no os enredo más con el mundo de las fórmulas, pero no sé si coincidís que, aunque sean muchas siglas, aunque sean, pero conceptualmente son son sencillas, o sea, son lógicas. No hay mucho más. Se puede discutir en cuáles son esos factores, cuál es el valor de ese factor, si es 1.5, si es 1.7. Se puede discutir, pero no se puede discutir lo demás, entre otras cosas porque son realidades del mercado. Bien, pues entonces este es el fundamento. Las fórmulas de cálculo y las tablas son los fundamentos del protocolo que seguimos en el instituto para tasar joyas. Muy bien, vámonos a la izquierda, al menú principal, y vamos a tasar una joya. Porque tasar una joya, lo que vamos a hacer es seguir todo el proceso.
Entonces, lo primero que hacemos cuando vamos a tasar una joya es hacerle un contrato al cliente. Vamos a verlo muy deprisa. Redúcelo un poquitín, por favor. Entonces el contrato, pues nada, tiene ahí los datos fundamentales, o sea, los datos normales de un contrato, pero tiene un dato fundamental, además de la descripción y de los nombres y tal y cual, y del presupuesto que está un poquito más abajo, pero aquí es el dato fundamental es para qué mercado estoy tasando. ¿Qué mercado estoy tasando? Voy a tasar a bienes usados, voy a tasar a cualquiera de los 3 mercados de los que hemos hablado. Los demás datos de un contrato pues son los habituales que pueda haber en un contrato, incluida la descripción propia de la joya, ¿no? Y un poquito más abajo pues tenemos el presupuesto y todo esto porque el presupuesto lo hacemos directamente, ¿no? Nos lo va a calcular directamente. Bueno, el contrato no tiene más misterio y vamos a entrar a identificación y valoración de las joyas. Redúcelo un poquito para ver el conjunto, para tener una visión global y para ir a continuación a cada una de las partes. Entonces, esta hoja, aquí hay muchísimos datos y aquí es donde todas estas fórmulas se van a interrelacionar y simplemente con la aportación de datos pues nos va a hacer todos los cálculos. En este caso yo os ofrezco una cosa que es siempre muy arriesgada, pero tengo que reconocer que en las varias conferencias que llevo ya dadas de este tema, pues la verdad es que siempre ha salido muy bien. Y es, si alguien quiere que les tase una joya, la tasamos ahora mismo. Condición, que sepa cuánto le costó, en qué mercado la compró y en qué año la compró. O sea, cuánto pagó, cuándo y dónde la compró. Si alguno tenéis una joya, pues estoy encantado de tasárosla sobre la marcha. De hecho, la tasación la vais a hacer vosotros mismos. Yo me voy a limitar a, bueno, vosotros mismos, en fin, aquellos que sepáis un poquito de gemología y de tal. Otra condición es que sea un poquito complicada, que no sea facilona, que tenga piedras y cosas así, porque si me dais una cosa de oro, pues claro, eso es muy fácil de tasar. Entonces, aquí tenemos una candidata. Estupendo. Fenomenal. Fenomenal. Bueno, pues como os he dicho, la vais a tasar vosotros mismos. Os la vais a pasar unos a otros. Pero antes de ello, vamos a ver unos conceptos. No, lo vais a hacer vosotros. Os la vais pasando y tal y cual. Entonces, vamos a ampliar la primera parte que se llama catalogación. ¿Tienes lupa, Cristina? Bueno, pues vamos a pasar tu lupa. Yo me integro aquí como un asistente más, porque los que vais a tasar, yo voy a explicar lo que vais a ir haciendo cada uno de vosotros, lo que vais a ir haciendo, yo simplemente os lo voy a explicar. Y Marta va a meter los datos de lo que vosotros digáis. Entonces, la primera parte que tenemos aquí arriba la denominamos catalogación. Y lo primero que tenemos aquí es que definir, la primera casilla, el estado de conservación. Cristina, danos tu opinión sobre el estado de conservación, teniendo en cuenta que las opciones que tenemos, Marta, si nos sacas las opciones que tenemos son excelente, bueno, deteriorado, muy deteriorado o roto. Tampoco hace falta que hagas un análisis, o sea, dinos una cosa, no me importa. Bueno, muy bien. ¿Otra opinión? Sí. ¿Alguien más quiere dar una opinión? De momento tenemos bueno. Pero rapiditos, ¿eh? Bien, esta opinión es valiosa porque es una opinión de alguien que no sabe de joyería, y por lo que digo que no sabes, pero en fin, igual sabes. No sé. No digo la opinión, tu opinión. No, tu opinión, que no eres gemóloga, que... ¿Yo? ¿La mía? Sí. A mí me parece muy bien. Muy bueno, muy bien. Pues tenemos dos opiniones, entre muy bueno y bueno. Muy bien. Votación popular, ¿qué queréis quedaros? ¿Muy bueno o bueno? Muy bueno. Muy bueno. Lo siento, pero tienes que poner excelente. Tienes que poner excelente. Fenomenal. Muy bien. Vamos a... Bien, no vamos a hacer esto demasiado largo porque vamos a pasar por encima del asunto. Cristina, míranos a ver si tiene algún punto en alguna marca.
más técnico. Alguien que sepa, a ver si tiene con la lupa un punto en una marca, que nos las diga. Juliana, ¿quieres que te dé la lupa? Para ver si me gusta una mano. ¿Eh? A ver si tiene algún punto en una marca. ¿Cuánto tiempo tengo, Enrique? Porque a estos alumnos les voy a tener que... Voy a tener que achuchar a estos alumnos. Tiene una marca. Vale. Pues vamos a suponer que tiene marca de 750. Vamos a hacer la suposición de que tiene la marca de 750, es decir, que es de oro de 18 quilates. Vamos a suponer que es de oro de 18 quilates para acelerar un poquito la cosa. Y vamos a suponer que marca comercial, es decir, que no es de Cartier, no es de Suárez, no tiene una marca, sino que tiene los punzones. No sé, a lo mejor no me puedes... y abreviamos. No es de Cartier ni de Suárez, no es de un joyero, no es de un joyero que denominemos marca internacional o marca nacional. Muy bien, pues vamos a decir simplemente que como marca no tiene. Vale, dice Italy, dice 750, y vamos a decir que esta sortija te la regaló tu marido hace 25, no tiene 25 años la sortija porque tú tampoco los tienes, pero te había grabado ahí hasta siempre, ¿no? No. Cuando se acaben las horas te seguiré queriendo. Es que pon ahí, cuando se acaben las horas te seguiré queriendo, te puso tu marido. ¿Cuando se acaben las horas te seguiré queriendo. Bueno, el estilo de esta joya, bueno, tampoco te lo tomas al pie de la letra, vamos. El estilo de la joya, lo tienes ahí, efectivamente, vete ahí, podéis decir que es algún estilo entre, sin determinar, contemporáneo, vintage, retro, tutti frutti, isabelino, manierismo, barroco, tal, imperio, neoclásico. ¿Os parece si nos quedamos con contemporáneo? Nos parece, y así abreviamos. Muy bien. Y circa, pues vamos a poner, si encontramos aquí que tenemos contemporáneo, o pondría 2000, por el estilo de la joya, pues pondría 2005-2010. 2005-2010. No sé, si nos quieres ilustrar un poquito. Eso te lo iba a preguntar, porque era una de las condiciones que tenías que saber. ¿Dónde la compraste? Sí, porque va a determinar qué tipo de segunda mano. Vale, muy bien, perfecto. Entonces, vamos a suponer... esto va a dar menos de lo que a ti te costó, porque es un segunda mano un poco peculiar. Es decir, no es un segunda mano puro. Segunda mano es particular a particular, ¿sabes? Y no es un segunda mano puro. Esto va a dar menos precio del que a ti te costó. No te... lo siento, pero... Vale. Entonces, el tipo de marca es comercial, como hemos visto anteriormente, y factor de antigüedad no tiene, puedes dejarlo en blanco, poner 1. Muy bien. Cristina, ¿qué metal puedes suponer que es? Oro de 750, estupendo. Pero antes de nada, Cristina, dinos qué peso estimas que tiene ese anillo. ¿Cuánto? ¿Lo coges así? ¿Cuánto pesa? Vale, di una cosa. 17 gramos. Otra opinión, por favor. Por favor, pásala. Quiero otra opinión. Marian, otra opinión. 7 gramos. ¿Otra opinión? Entre 7 y 8. Nos quedamos entre 7 y, nos quedamos con 8. Nos quedamos con 8 porque entre 7 y 8 y 17. Yo es que además pienso que tienen entre 6 y 8. Es decir, yo pienso que tiene 7 gramos. Va, listo. Venga, vamos a acelerar entonces. Entonces hemos dicho que tiene 8 gramos, hemos definido que el metal son 750.
nos calcula, se va por ahí por el mundo mundial de Internet y sabe que el precio del metal son 39.000 euros el kilo, con lo cual nos hace el cálculo. Esa sortija tiene, valor de metal tiene 234 euros, para tu información. Muy bien, pero además tiene algunas gemas, ¿no? Cristina, ¿puedes decir así rápidamente qué gema se te ocurre que puede tener? ¿Crees que es gema sintética o vidrio? ¿Y si fuera natural, qué sería? ¿Un topacio podría ser? Un topacio podría ser. ¿Alguna otra opinión de un gemólogo? ¿Por qué dices que crees que es una gema sintética o vidrio? Porque, bueno, vidrio no creo que es sintética. Gema sintética. ¿Por qué crees que es gema sintética? Pero los topacios azules, ¿tú crees? Es también bastante habitual. Por lo tanto, no es una prueba concluyente. Vale. Marian, ¿tú qué opinas? ¿Tú opinas? ¿Por qué opinas que es un vidrio? Ninguna de esas cosas que has dicho es concluyente. Para simplificar. No, tampoco es concluyente. Para simplificar. ¿Alguna otra opinión, por favor? ¿Algún otro gemólogo en la sala? No. No. Bueno, vamos a ver. Indudablemente hay que hacer... ¿Vosotros no opináis nada o qué? ¿Queréis opinar? No, hombre, pero esto es opinar. O sea, yo os paso el anillo rápidamente. Bueno, vamos a ver. Indudablemente hay que hacer un análisis gemológico, en cualquier caso son opiniones. La experiencia de un tasador es definitiva, no es concluyente. Pero a la hora de dar una opinión como la que estamos dando aquí, que da exactamente igual lo que digamos, no va a dar igual porque depende el resultado final y por lo tanto mi prestigio. Así que como tasador. Pero como si os vais mucho de madre, entonces corrijo. Vamos a ver, mi experiencia me dice que una joya con la calidad que tiene esta joya de diseño y de engastado, porque ¿qué otras gemas tiene, Cristina o Marian? ¿Te toca a ti ahora? ¿Qué pueden ser? ¿De qué color son? Azul muy oscuro. Zafiro sintético. Esto es tirarse a la piscina. Vamos a poner las gafas. Bueno, la calidad de la joya, yo la he visto un segundín, ¿no? Pero ahora la veo otro segundín más. Entonces, la experiencia del tasador, yo diría, sin ningún análisis, como podéis ver, ni he cogido la lupa, yo diría que por el tipo de joya, yo no diría que ninguna de esas piedras son sintéticas. Entre otras cosas, porque ninguna de las cosas que habéis dicho es concluyente en un análisis de visu como habéis hecho, ninguna de esas cosas son concluyentes para la afirmación que habéis hecho de que son zafiros sintéticos o topacio sintético. Yo me quedaría con que es un topacio y son, por ejemplo, unos zafiros. Bueno, falta uno. ¿Te la vendieron como qué? Cuarzo azul. Ahí ya le hemos liado. Te la vendieron como el cuarzo azul, mal asunto. Mis colegas, menos experiencia de tasación y más experiencia gemológica que yo, es más posible que estén más acertadas que yo. Y las otras piedrecitas de los lados, ¿cómo que te las vendieron? Como zafiros, vale, en eso podemos coincidir. Bueno, entonces, esa piedra vamos a decir que es, vamos a quedarnos que es un topacio, en el mejor de los casos, porque como nos quedemos que es un cuarzo azul, la hemos liado. Bueno, en fin, decir que es bueno un cuarzo azul, bueno, quiero decir, un cuarzo azul no sé qué es, exactamente no sé qué es. Es decir, que, en fin, vamos a poner que es un topacio. Esto,
Y lo más seguro es que por eso, porque te hubieran dicho que es un topacio, si fuera un topacio, te hubieran dicho que es un topacio, y por lo tanto lo más seguro es que tengan razón ellas y sea sintética la piedra, lo más seguro. Pero bueno, vamos a poner que es un topacio. La talla y forma, vamos a decirle que tiene una talla cabujón, que te tienes que tirar para abajo. Cabujón oval. Exactamente, esa piedra tiene, para no extenderme demasiado, empezaba a preguntaros otra vez, esa piedra tiene 12 por 12 por 12 por 12 por 7, 12 por 12 por 7, y entonces a través de las tablas que hemos visto antes, pues si fuera un topacio azul, esa piedra pesaría 7,12 quilates. Esta es una fórmula bastante compleja de resolver. Porque hay que introducir muchas variables, ¿no? Aquí simplemente hemos definido la naturaleza de la piedra y le hemos definido las medidas y obtenemos el peso, pero es una fórmula. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles porque me están urgiendo por ahí. Vamos a poner que tiene una unidad de estas. Y un topacio azul de 7 quilates, pues siendo muy generoso, si nos vamos a las tablas, y las tablas de precio, me he olvidado hablar de ellas, porque las tablas de precio que utilizamos vienen recogidas en el periódico mensual, en la gaceta mensual del sector que se llama Gold Time, y aquí prácticamente vienen todas, pero Cristina, a lo mejor nos puedes buscar topacio azul de 7 quilates para ser más preciso en cuanto al precio. Y entre tanto vamos a hablar de las otras gemas, que las otras gemas, Marta, hemos dicho que eran zafiros, son redondos, brillante redondo. Esas piedras tienen 1,5 milímetros, 1,5. Jesús, el topacio no sale, sale el topacio amarillo y el topacio imperial solo. Bueno, sí, porque el topacio azul, pues claro, está tratado y tal y cual. Pero vale, esto es igual, cógete el topacio amarillo y dinos. Sí. Y el alto, porque si no pones el alto de esas piedras, que tienes que multiplicar por .65. Sí, comercial. Por ejemplo. Vale, genial. ¿Cuánto? 153 euros el quilate. Eso es muy caro para esta piedra. ¿Y qué más opciones tienes? Bueno, no tenemos topacio azul ahí, pero topacio amarillo tiene esos precios, pero un topacio azul, una piedra de esas características en topacio azul, yo creo que estaría del orden de los 50 euros el quilate. Sí. Bueno, vamos a poner 50 euros el quilate. Cuando no tenemos este dato, tenemos que acudir a otra fuente de datos. O sea, aquí vienen muchísimas piedras, pero si no tenemos esta es la fuente principal, pero si no tenemos que acudir a otra fuente. No nos va a importar mucho. Vamos a ir a los otros y eso tendrá aproximadamente 80. Genial. Pues 80 piedras tenemos. 80 has dicho, ¿no? 80 piedras y esos zafiros van a costar... ¿cuánto tenemos? Un 87. Esos zafiros van a costar unos 150 euros el quilate. A lo mejor me queda un poquito corto. Bueno, el caso es que quita por favor los descuentos porque son aplicables solamente a los brillantes. Y de esa sortija tenemos 561 euros de... si estas suposiciones que hemos hecho de zafiros de pesos, es decir, tenemos 1,37 quilates de zafiros, no nos hemos equivocado en muy poco en ese peso, y fijaros que lo hemos hecho así, o sea, 1,5 milímetros, nos hemos equivocado muy poco en ese peso. Y en el topacio a lo mejor me he equivocado un poquito más en cuanto al peso, pero por ahí va a estar, va a ser una piedra entre 7 y 10 quilates con seguridad. Lo digo, eso es lo que nos dice eso, yo un poco por experiencia te digo, es una piedra entre 7 y 10 quilates aproximadamente, sí. Bueno, pues eso nos ofrece estos resultados. Vamos a ir tenemos los datos de las piedras y tenemos el valor de las piedras. Vamos a los procesos de fabricación y los procesos de fabricación, pues esta piedra es de fundición sencilla. Voy a simplificar y
es de fundición sencilla, es un tipo sortija, es una unidad, tiene, te vas a la siguiente casilla, que vamos a hablar de los engastes. Sí, deja uno como quieras, porque es igual. Entonces tiene una piedra que te vas abajo y que es, en fin, pon lo que quieras, pero sí, no, es garras, hay mayor de 1. Exactamente, 7,12. 7,12 porque eso hay que multiplicarlo por el número de quilates. Vale, ponle un 1 al tanto por ciento. Ponle, vale, 1 al tanto por ciento. Y ahora vamos a calcular el precio de los brillantes, que es engaste también, quiero decir, de los zafiros, que son grano. Esas piedras están engastadas en grano y son de 0,5, no, porque nos han salido piedras de 0,02, sí, correcto. Vale, las unidades son 80 y ahí vas a dejar el 50% de descuento, lo vas a dejar. Muy bien, pues con esto hemos terminado la tasación. Y con esto tenemos que el valor de bienes usados de este anillo fueron, te tenía que haber dicho que me lo hubieras anotado en una hojita antes. Teniendo en cuenta, tienes que tener en cuenta dos cosas. Y es que lo que te he comentado antes y que aquí el IVA no está incluido, ¿no? Entonces, el valor de bienes usados de esta joya, vamos a ver cuál sería, antes de el valor de bienes usados, vamos a ver cuál sería el valor profesional. ¿Cuánto valdría esta joya a precio de liquidación en el mercado profesional? Entonces, esta joya en el mercado profesional valdría, los cálculos que os he enseñado antes, si nos vamos para arriba, serían 184. Bueno, lo cierto es que aquí sí hay que meter ahí unos valores. Sí, tienes que meter unos valores de descuento ahí. Sí. Ponle 0,6 ahí. Eso era para el diamante, pero en este caso 0,6 y abajo 0,6. No, algo has metido mal porque se te ha ido la fórmula. A lo mejor la coma tienes que ponerla en lugar de punto, tienes que poner coma. Ahí lo tienes. Ya lo tienes. ¿Ha cambiado o no? Aquí mantiene el 0,6. Eso lo he escrito lo que me costó a ella. Ah, genial, genial. Hombre, te hubiéramos creído también, ¿eh? Lo que pasa es que otras veces que lo he hecho, más emoción, sí, más emoción. Otras veces que lo he hecho, he pedido que lo escribieran y tal, porque parecía un juego de magia, ¿no? Hoy me parece que vamos, entre el tiempo y las prisas y tal y cual, y la discrepancia de los gemólogos, pues hoy va a salir mal, que entre que mal. Pon un 1 a ver si cambia eso, a ver si ha introducido bien la fórmula. No, no la ha introducido bien, porque te da el mismo valor. Ponle que tenga comas, no cambia, ¿sabes? No, se ha cambiado. ¿Sí ha cambiado? Se ha cambiado, sí. ¿De 0,6? Sí, sí. Mira, muy poquito, la variación es mínima. No, es que está mal. Algo está haciendo mal. No puede haber tan poca diferencia. Pon 0,5, pues tendría que ser la mitad. Pues no, vamos a hacerlo. Ah, no. Es que tienes que poner 50, perdona. 50. Es decir, eso es. Está quitando el... Exactamente. Vale. Muy bien, ahora sí nos sale bien. Vale, esos son... es que no hemos aplicado factor de liquidación de gemas. En este caso no hemos aplicado ese factor de liquidación de gemas. Vale. Muy bien, pues nada. El valor profesional o de liquidación de esta gema, si tú la vas a vender, lamento darte la mala noticia que te van a pagar del orden de los 332 euros si la fueras a vender a un compraventa de oro. Esto probablemente te den menos, porque en este caso nosotros hemos dado un valor de gemas de 280 euros menos, pero porque te hace unos cálculos internos para aproximadamente 250 euros, y por esas gemas no te van a pagar, porque son gemas que no tienen valor en el mercado de liquidación, son muy pequeñas, y el topacio es una piedra que ya ves que ni siquiera salen tablas, ¿no? En el supuesto caso de que fuera topacio, ¿no? Esto, de manera que probablemente pues por este anillo el mercado de liquidación te pagará el precio del oro aproximadamente. Vamos a ver cuál es el valor de reposición de esta joya, ¿no?
El valor de reposición de esta joya son 1.500 euros. Es decir, si esta joya se cumplieran todas estas circunstancias de las que hemos hablado, que es un topacio, que es un zafiro, que los precios son estos y tal y cual, pues entonces esta joya valdría 1.512 euros. Aplicado todas esas fórmulas que os he enseñado antes de los valores y tal y cual. Y finalmente, el valor de bienes usados, que por esta joya un particular debería pagar a otro particular, cosa muy diferente es lo que tú has hecho en la tienda, que has pagado IVA y que además has pagado un margen comercial que deberías haber pagado un margen comercial de la tienda, pues serían alrededor de los 500 euros. Bueno, dicho eso, pues teniendo en cuenta que no sabemos qué piedras son y qué tal y qué cual, pues yo si quieres te dejo que desveles, eso ya a criterio tuyo, o que no desveles porque... No, pues dilo. 360. Bueno, pues genial. Pues ya os acabáis de dar cuenta de una cosa muy importante. Y es que, sin ser tasador ninguno de vosotros, nos hemos equivocado en 140 euros. Proporcionalmente es mucha la diferencia. Sí, indudablemente, proporcionalmente es mucha la diferencia. Pero si tú pagaste 360 euros y yo te dijera que vale 498, tú estarías feliz, indudablemente. Pero no te sonaría nada raro. Porque claro, aunque porcentualmente es mucha la diferencia entre 360 euros que le diga a alguien que pague, si a ti el mismo joyero te dice 360 euros o 498, la hubieras comprado igual porque te gusta. Fue un capricho y ha salido bastante mal el ejemplo. Pero en fin, siempre me queda el recurso de echarle la culpa a mis gemólogos ayudantes. Bueno, el caso es que yo creo que ha salido peor que otros, pero yo creo que, no sé qué opinión os merece, pero verdaderamente haciéndolo así, sin saber lo que pesa, sin saber lo que pesan las piedras, sin saber lo que pesan los pues está muy, muy justificado. Bueno, esto finalmente hay que elaborar como os he dicho al principio, tasar es identificar, valorar. Esto es lo que hemos hecho aquí, hemos identificado, hemos valorado y tenemos que informar a nuestro cliente. Meteríamos la foto, haríamos una foto tal y cual, la meteríamos aquí y nos saldría el informe de tasación pues con todos los datos que hemos metido. Pues que estamos en Madrid, la fecha que es, los gramos que tiene. Amplíalo, por favor, para que lo veamos un poquito bien. Es decir, el informe le tenemos ya generado con todos los datos que hemos metido, pues de las medidas de las piedras, que las veis ahí abajo, de todas las descripciones, texto grabado, cuando se acaben las horas te seguiré queriendo, como hemos visto antes, y la fotografía, que la tendríamos que haber metido, y ahí se completa lo que es todo el proceso de tasación. Esto no es realmente nada importante. Lo importante, como os digo, es comprender cada uno de los 3 segmentos de mercado, que cada uno de los segmentos de mercado tiene sus fórmulas de cálculo, y son fórmulas de cálculo que aunque las vamos a ajustar, que hay que estarlas ajustando constantemente porque la realidad del mercado es cambiante y esos márgenes comerciales se van modificando, pero entre los profesionales de la tasación es justamente lo que hacemos a través del Colegio de Tasadores, tratar de que esos márgenes cada vez y esas tablas se ajusten más a la realidad. Entre este tipo de tasación y una tasación hecha con la información que me ofrece el tío Juan, que está en la 4ª planta de mi mismo edificio, y el hermano de mi amiga, que tiene un taller de joyería 4 calles más abajo, pues esto es casi incontestable, porque tú aquí puedes discutir. No vas a discutir la calidad de la gema porque entre gemólogos y con elementos de análisis llegaríamos a un acuerdo, indudablemente. Tú puedes discutir las fuentes, pero si las fuentes están definidas, pues tampoco se pueden discutir. Me habré equivocado en una cosa o dos, pero si a mí me dicen que el precio del topacio, porque me lo ha dicho el tío Juan, son 75 euros, pues eso es discutible en cualquier momento. Esto no es discutible, ¿no? De manera que no me quiero alargar más porque ya estamos bastante fuera. Si queréis hacer alguna pregunta para que no se nos enfade el conserje, pues encantado de responderosla, y si no, pues el conserje estará muy contento que nos vayamos. Yo quería hacer una pregunta
era un nombre de esos raros que no me acuerdo ya. ¿Eso lo está eliminado ya? Bueno, yo he hecho ahí simplificaciones de nombres, y he hecho reducciones, y ese valor que tú preguntas obedece exactamente al mercado de un particular que le vende su joya a otro particular, tanto en una herencia como, ¿cuál es el otro caso que has dicho? Una subasta. Una subasta no es ni más ni menos que el mercado oficial de los productos de segunda mano o el mercado profesional de los productos de segunda mano, pero en realidad el mercado de subastas está vendiendo un particular a otro particular a través de la gestión de un profesional. Es decir, aquel nombre raro que ni recuerdas, pues no hace falta que lo recuerdes porque de los 5 tipos de valores que dábamos entonces, cuando tú estudiaste, ahora los hemos reducido a 3. Y se llama valor del mercado de bienes usados. Son bienes usados porque al final obedece esto a quién compra y quién vende. Vende un particular a otro particular, bienes usados. Vende un profesional a un particular, reposición. Vende un particular a un profesional, liquidación o profesional. Y un hurra por el informático y por el que la ha dirigido. Que un hurra por el informático que ha hecho el programa por el que la ha dirigido. Ah, pues un hurra por él. Genial. Más preguntas. ¿Cada cuánto tiempo se revisa la cotización de las piedras? Bueno, la cotización de las piedras, el periódico Gold & Time ofrece tablas que se renuevan mensualmente. Entonces, el precio de las piedras es bastante estable y hay bastante más diferencia, sin embargo, en la cotización del cambio de dólar-euro. El cambio de dólar-euro, que viene en las propias tablas del Gold & Time que teníamos por aquí, eso sí que ofrece notables diferencias y por eso hay que revisarlas mensualmente. O sea, hay que verificar el precio de las cosas mensualmente. No tanto por el precio el cambio del precio de las gemas como el precio en origen, sino por el valor dólar-euro, que es el que nos afecta a las transacciones que estamos haciendo aquí. Pues sí, pues se han encarecido, las joyas se han encarecido. ¿Alguna otra cosa? Sí, Rapaport, en realidad Rapaport es la tabla de precios de referencia en el mercado que utilizan todos los profesionales. Ahora bien, Rapaport para la utilización en el mercado de tasación tiene un problema, tiene 2 problemas. El primer problema que tiene es que para que los tasadores utilicen Rapaport tienen que estar suscritos a Rapaport y por lo tanto pagar 700 euros anuales, lo cual pues inhabilita a la mayoría de los tasadores a poderse gastar 700 euros anuales en esto. El otro problema que tiene Rapaport es que los precios no son publicados en España. El otro problema que tiene Rapaport es que hay que aplicar unos descuentos sobre Rapaport que vete tú a saber cuáles son. Y si preguntas a 10 profesionales te va a dar 10 tipos de descuentos diferentes. Frente a toda esa problemática que ofrece Rapaport, resulta que hay una gaceta mensual que establece los precios medios en relación a Rapaport. Y esos precios medios que establece Gold & Time mensualmente vienen a ser aproximadamente un 20% por debajo de Rapaport, lo cual es bastante creíble. Como es bastante creíble que el mercado pague un 20% sobre esos precios y son precios publicados en España, y además están publicados desde hace más de 15 años, pues ¿para qué vamos a utilizar Rapaport si tenemos una herramienta equivalente de acceso a todo el mundo referenciada a Rapaport y publicada en España y de casa? Pero no es el hecho de que sea de casa, es que por el hecho de favorecer a los de casa, que está fenomenal, que lo haría, encantado. Es por el hecho de que cuando está publicado en España está refiriéndose al precio en España, pero publicado por un tercero, independiente, que es un periódico. Es decir, que si yo tengo que ir ante un juez y decir ¿por qué utilizo esto? Pues le doy todos estos argumentos, porque es un 20% sobre Rapaport, por descuento sobre Rapaport, porque es un medio estudiado por estos profesionales y lo hemos dado por bueno, porque además es real y está publicado por estos profesionales, y yo no voy a entrar en la discusión de si es un 20, un 15 o un 25 sobre Rapaport. Lo publican como precios medios, lo damos por bueno porque es creíble. Más. Pues
Nada más. Bueno, pues muchas gracias por su presencia y espero contar con ustedes en el próximo curso que, como les he dicho, pues empezará el martes siguiente a la Virgen del Pilar y en cualquier caso se anunciará oportunamente. A los que no siga viendo, porque hay muchos que nos seguiremos viendo, pues les deseo que tengan un feliz verano y que no se olviden de nosotros y acudan en el momento que volvamos a reiniciar esto. Muchas gracias nuevamente, que lo pase bien. Por supuesto, dar las gracias a todos los colaboradores que han estado con nosotros aquí. Enrique, como organizador principal de estas conferencias, que ya tiene preparadas las de la siguiente jornada, la del siguiente curso, y por lo tanto, pues nada, agradecerle su labor en nombre del presidente del Instituto y por supuesto el mío propio, porque verdaderamente hace un trabajo increíble. Esto se ve, es el resultado, como se dice siempre, pero esto lleva un trabajo importante que lo lleva a cabo él personalmente. A Marta y a los demás colaboradores que han estado grabándonos, a Lola, que también está allí, que ha retomado, en fin, el lugar que tenía pues Anthony, los que han estado antes, y ella pues ha cogido ahora el de cameraman, vamos a llamarlo así, y es la que luego pues con la ayuda de Marta lo pasa luego a través de internet, a YouTube, en la web del Instituto. Nada más. Presidente, ¿quiere decirles alguna palabra? Por mí, pues lo dicho, que tengan un buen verano y espero verles próximamente. Sí, pues quiero decir una cosa, y es que el sistema ha funcionado. Si hubiera hecho caso a mis gemólogos, porque si hubiera hecho caso a mis gemólogos, entonces, en lugar de haber puesto topacio, no hubiéramos puesto topacio, hubiéramos puesto piedra sintética, que se parece mucho a lo que habías dicho, que te han dicho que es. Por lo tanto, será así, y por lo tanto, aproximadamente me parece que esa piedra tenía un valor de 200 euros, y por lo tanto, lo hubiéramos prácticamente clavado. Si sumamos ese pequeño descontamos de esos 480 euros, descontamos los 200 euros del topacio, que hemos dado como topacio, le sumamos el IVA y le sumamos el pequeño margen y le hubiéramos clavado el precio. Los gemólogos de este lado habíamos estimado entre 350 y 400 euros, entre Enrique y yo, sotto voce.